La Iglesia Pentecostal en Bolivia, Misión Iglesia del Señor, presenta su programa, La Voz de Sion. En este espacio compartimos la palabra de Dios y nos conectamos con nuestra fe para inspirarnos y fortalecernos en nuestro caminar espiritual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que esta promesa nos recuerde que al confiar en Dios encontremos estabilidad, seguridad y paz en medio de la adversidad. Acompáñenos en este tiempo de reflexión y alabanza. Y permitamos que la voz de Sion resuene en nuestros corazones. Bienvenidos. Vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra en esta noche. Vamos a predicar bajo el tema el divorcio. Malaquías capítulo 2, verso 16. Amén. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo pueda usarnos para recibir un mensaje de edificación, de exhortación, que podamos ser, Señor, bendecidos por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento glorificando a Dios. Bien, el texto que acabamos de leer, hermanos, en Malaquías 2:16, dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Cuando tú lees este texto en otras versiones bíblicas, puede ser la Nueva Traducción Viviente o la Reina Valeria Contemporánea, que son versiones actuales, dice que Dios repudia o aborrece el divorcio. La palabra repudio se reemplaza por divorcio. Amén. Entonces aquí encontramos una palabra muy textual de Dios sobre el divorcio. El divorcio no es plan de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Avancemos, hermano Cristian. Avancemos. En primer lugar, no importa el punto de vista que se tenga en el tema del divorcio. Es importante recordar las palabras en Malaquías 2:16. ¿Qué dice Dios? Yo aborrezco el divorcio. Repita conmigo eso. Yo aborrezco el divorcio. Eso dice Dios. No lo dice un hombre cualquiera, lo dice Dios. Dice el Señor Dios de Israel. De acuerdo con la Biblia, el plan de Dios es que el matrimonio sea un compromiso de toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Eso dijo Jesús en Mateo capítulo 19, verso 6. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Debido a que un matrimonio involucra a dos seres humanos pecadores. En el Antiguo Testamento Dios estableció algunas leyes a fin de proteger los derechos de los divorciados, especialmente de las mujeres. Ahora quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24. Gloria a Jesús. Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último
y le escribiere carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Bien, ¿qué se refiere esto? Primero, que en los primeros 5 libros de la Biblia, hermanos, fue Moisés quien escribe el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y dentro de estos primeros 5 libros, Moisés está en las leyes de Dios poniendo el divorcio como una ley del Antiguo Testamento. O sea, cuando le preguntan a Jesús sobre el divorcio y le dicen, Señor, ¿es lícito dar carta de divorcio por cualquier motivo a una mujer? Fíjese la pregunta de los fariseos. Y Jesús dijo, no fue así desde el principio. ¿Qué quiere decir eso? Que el divorcio no es un plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es que Dios lo haya inventado, sino que la Biblia dice, por causa de la dureza del corazón del hombre es permitido. No es que Dios lo inventó el divorcio, no es que Dios se agrade con el divorcio, porque el plan de Dios es que cuando un matrimonio se una hasta la muerte. La Biblia dice que sean marido y mujer hasta que la muerte sea lo único que pueda separarlos. Y ni siquiera la muerte nos puede separar, sino más bien cuando ambos cónyuges mueren, seguimos en la vida eterna siendo familia. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, en Deuteronomio 24 habla sobre los derechos de los divorciados, especialmente de las mujeres. Dice que cuando los hombres le sorprendían a una mujer en un acto sexual impuro o indecente, el hombre podía darle carta de divorcio a la mujer, es decir, se divorciaba de ella. ¿Por qué? ¿Por qué era permitido el divorcio entonces? Viéndolo desde el punto de vista del Antiguo Testamento, Dios permitía el divorcio siempre y cuando hubiera una infidelidad matrimonial. ¿Estamos escuchando? ¿Estamos escuchando? Pero no por cualquier cosa. Porque hoy en día los matrimonios dicen, uy, me casé pero no me cae bien ahora, me divorcio. Me casé pero después de 3 años engordó 5 kilos, me divorcio. Me casé pero después de 1 año me di cuenta que había sido grave su carácter, me divorcio. Ese tipo de divorcio no es el plan de Dios. ¿Estamos escuchando? Entonces, analizándolo según lo que las Escrituras nos dicen en el Antiguo Testamento, era permitido dar carta de divorcio siempre y cuando hubiera un repudio. Y un repudio era una carta donde se demostraba que la mujer había cometido un acto sexual inmoral y en ese momento se podía proceder a un divorcio. Entonces, Jesús señaló que aquellas leyes fueron a causa de la dureza de los corazones de las personas. Quiero que vayas a Mateo 19:8, por favor. Búsquelo allí en su Biblia. Mateo 19:5. Dice así. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a y los dos serán una sola. ¿Cuál es el plan de Dios? Que el hombre deje a su padre, a su madre y se una a ¿Cuál es el tema de Dios dentro de un matrimonio? Que un hombre se una a una mujer. Amén. Verso 6. Así que ya no son más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Repita eso conmigo. No lo separe el hombre. ¿Quién fue el que juntó eso? Dios. No lo puede el hombre separar. Amén. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Mira, ¿quiénes son los que le están preguntando estas cosas? Los fariseos. Los fariseos vienen a preguntarle y decir, Señor, tú dices que el matrimonio, lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Buena pregunta, ¿cierto? Porque Dios mismo está diciendo, no es mi plan que el matrimonio se divida, pero
En el Antiguo Testamento, los fariseos están haciendo referencia a lo que hacía la carta de divorcio de Moisés. Y mira cómo Jesús les responde el verso 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué te parece? ¿Por qué Dios termina tolerando al final? No es que Dios lo permita, ni que Dios se agrade, ni que Dios haya inventado el divorcio. ¿Por qué Dios termina tolerando el divorcio? Por causa de la dureza del corazón del hombre. Amén. Porque a veces somos tan tercos, tan arrebatados, tan porfiados, tan llevados a nuestras ideas y tan inclinados al pecado, que al final caemos en ese problema, o caemos a veces involuntariamente en un divorcio en el cual tampoco tú tienes la culpa, pero dice Dios, esto es por la dureza del corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y me gusta lo que dice Jesús, porque dice, más al principio no fue así. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, no creó a Esteban para que se meta al medio de Eva, ni de Adán. Y para que en vez de ser una pareja se divida y haya el primer divorcio. Sino Dios hizo una pareja de un hombre y una mujer. Y no creó nada más de gente. ¿Están entendiendo? Si hubiese sido el plan de Dios que la gente escoja y se casen y hagan tríos, cuartetos, quintetos, sextetos y 8 parejas, entonces Dios hubiera creado mucha más gente y Dios le hubiera dicho a Adán, Adán, si no te gusta Eva, cámbiala y búscate una Eva 2.0. Pero no fue así desde el principio. Entonces, desde la creación misma, Dios nos está mostrando que el plan de Dios es que un hombre permanezca con una mujer para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas de alabanza a Jesús, hermano. Verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Ahí nos está abriendo una puerta. Escuche bien. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ok. Ese texto, donde dice, salvo por causa de fornicación, es una puerta que se está abriendo para el divorcio. Y eso lo dijo Jesús. ¿Están escuchando? Porque algunas personas dicen, pastor, ¿y qué pasa si mi esposo me maltrata, me pega? ¿Tengo que pasar toda la vida con él? Porque la Biblia dice, no me puedo divorciar, entonces tengo que aguantar nomás 500 palos que me metan en la cabeza y después de palo va a cambiar a machete y a 15 charaña y después pistola y cuchillo. Entonces, en aquellos casos donde la vida de una mujer corre peligro, la Biblia es bien clara también en esos aspectos y dice, sepárense por un tiempo y luego vuélvanse a juntar para que no los tiente Satanás. Ahora, a veces hay matrimonios donde se separan por un tiempo porque hay golpes y cosas y no se puede remediar, entonces queda la opción de cuidar una vida, porque más vale una vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Si seguimos, por favor, hermano, nuestra diapositiva. La controversia de si el divorcio y el segundo casamiento son permitidos de acuerdo a la Biblia gira principalmente en torno a las palabras de Mateo 5:32 y Mateo 19:9, lo que acabamos de leer, cuando dice, salvo por causa de fornicación, excepto en caso de infidelidad conyugal. Es lo único en la Escritura que posiblemente da permiso para un divorcio y volverse a casar. Muchos intérpretes entienden esta cláusula de excepción que se refiere a una infidelidad conyugal durante el periodo de esposos. En la costumbre judía, un hombre y una mujer se consideraban casados aún mientras todavía estaban comprometidos. ¿Están escuchando? Cuando se comprometían ya se consideraban casados. No cansados, casados. Aún mientras estaban comprometidos, se ponían el compromiso, ellos ya se consideraban casados. Según este punto de vista, la inmoralidad durante este periodo de esponsales debería ser entonces la única razón válida para un divorcio. Sin embargo, seguimos la siguiente.
La palabra griega traducida como infidelidad es forneía o porneía. Repita conmigo esa frase, a ver para que se acuerde. Porneía. Eso se traduce en la Biblia como fornicación. Cuando Jesús dice salvo en caso de fornicación, entonces yo busqué esa palabra fornicación en la concordancia Strong. En el griego es forneía. Aparece 26 veces en el Nuevo Testamento. Su significado es muy variado. Significa inmoralidad sexual, lujuria, prostitución, inmundicia, vida disoluta. Una palabra que puede significar cualquier forma de inmoralidad sexual, incluso puede significar adulterio. Ahora, cuando Jesús dice, cualquiera pues que encuentra en esta condición a su cónyuge, salvo en caso de fornicación, esa palabrita fornicación da mucha interpretación, hermano. Y ahí es lo complicado. ¿Cuántos dicen amén? Porque incluye inmoralidad sexual, incluye lujuria, prostitución, inmundicia, vida disoluta. También incluye adulterio. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque usted puede decir, pastor, ¿y qué pasa si yo sorprendo a mi esposo con una mujer? Pues la Biblia dice que yo tengo que perdonarlo y lo perdono 100 veces, pero 100 veces vuelve a caer con otra mujer. Y si sigue en esa cadena, en ese círculo, porque eso ya no es vida de matrimonio, eso ya es una vida de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y si sigue en ese círculo, imagínense un hombre acostándose con una mujer, con otra y con otra, a lo mejor hasta enfermedades se puede contagiar a su verdadera esposa. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, por eso la Biblia también da esta puerta abierta al divorcio y hay que considerarla. Nosotros como esposos tenemos que aprender a ser fieles a nuestras esposas. Eso dice la palabra de Dios. Y también las esposas deben aprender a ser fieles a sus esposos. Amén. Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Cristo vive para siempre. Posiblemente Jesús está diciendo que el divorcio es lícito si se comete una inmoralidad sexual. Las relaciones sexuales como tales son parte del vínculo del matrimonio. Por eso Dios dice, y serán una sola carne. Por lo tanto, la ruptura de ese vínculo por medio de relaciones fuera del matrimonio debería ser una razón lícita para un divorcio. ¿Amén? Entonces, hay algunos casos donde, por ejemplo, puede decir la mujer, pastor, mi marido me ha engañado. Mi marido se fue con otra persona y empezó a hacer una vida con otra persona. ¿Qué puedo hacer yo? No vas a estar 20 años esperando para que vuelva. Él solo ya rompió el matrimonio por causa del pecado de una inmoralidad. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ir a la siguiente, por favor. Hay muchos versículos que quiero que me ayuden, por favor. Les voy a dar algunos versículos para que todos participemos. Bien, ¿lo tenemos? Amén. Leemos el capítulo, el versículo y el nombre del libro que estamos leyendo. Amén. Así dice la palabra del Señor en Éxodo 21:10. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Amén. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Ok. En las antiguas condiciones de divorcio, en el Antiguo Testamento, era permitido que los hombres tuvieran más mujeres, pero no así en nuestra actualidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque por ahí puede haber gente que está escuchando este tema y dice, hermano, pero la Biblia en el Antiguo Testamento dice que Salomón tuvo 1000 mujeres. Entonces, ¿qué de malo tiene que yo tenga 2 o 3? ¿Qué es lo de malo? Todavía soy menos que Salomón, él tuvo 1000 mujeres. En el Antiguo Testamento Dios permitía que los hombres pudieran casarse con más mujeres. ¿Por qué? Para que la tierra se sobrepoble, sobre todo después del diluvio. Amén. Acuérdense que ¿cuántas personas bajaron del arca? 8 personas. Y esas 8 personas tuvieron que multiplicar toda la carne que existía antes del diluvio, que eran miles de millones de personas. ¿Amén o no amén? Sí, por eso Dios permitía la poligamia. En otras culturas de Oriente todavía se sigue permitiendo. Pero usted dice, pastor, ¿y qué dice la Biblia con respecto a eso?
cuando tú lees en el libro de Timoteo, Corintios, la Biblia dice, mando a los maridos que sean maridos de una sola mujer. ¿Cuál es la orden de Dios para el Nuevo Testamento? Que cada marido tenga su mujer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Jesús. Bien, entonces seguimos leyendo Esdras 10. Esdras 10:1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. ¿Prosigo? Sí, sigue. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. ¿Qué es lo que sucede en los tiempos de Esdras, hermanos? Dice que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, habían tomado mujeres extranjeras que eran pecadoras y consideradas inmundas según la ley. ¿Y qué tuvo que hacer el sacerdote Esdras? ¿Qué tuvo que hacer el sacerdote? Traer palabra al pueblo y decirles que estaban pecando al haber tomado mujeres extranjeras y hacerles divorciarse o repudiar a esas mujeres porque no eran la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por ahí puede haber alguna persona que dice, ¿por qué el pastor habla de esto? ¿Por qué en la iglesia tocan estos asuntos? Y yo voy a la iglesia para que me hablen de un Dios de amor, de un Dios bueno, de un Dios maravilloso. ¿Y por qué en la iglesia me educan con respecto a estos temas? Y si usted ve, es el sacerdote Esdras el que toma determinaciones frente al pueblo. O sea, ¿cuál es la labor de un pastor? Asesorar bien a sus miembros. ¿Cuál es la labor de un pastor? Aconsejar los matrimonios de su iglesia para que no se llegue a un divorcio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas de alabanza a Dios. Entonces me llama mucho la atención esto, porque Esdras era un consejero que intervenía en las situaciones matrimoniales de muchos de los hijos de Israel. Así que eso deberíamos hacer todos los pastores de hoy, involucrarnos en los asuntos de nuestros hermanos y preguntarles sobre sus matrimonios, porque a veces la gente viene a la iglesia, se sienta, escucha la palabra y nosotros no sabemos cómo viven adentro de su cuarto. Amén. Solo tú sabes. Quizá a punta de patadas, quizá a punta de gritos. Quizás tu cuarto, tu lugar matrimonial parece cancha de fútbol, solo es patada, para acá y para allá. Por eso se necesita una consejería sabia como la de Esdras para evitar llegar a los quiebres tan terribles. Porque al fin de cuentas, en un divorcio, los que más sufren son los hijos, que quedan en el medio y no saben hacia dónde ir. Amén. Por eso tenemos esta bendita palabra que nos orienta, hermanos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra? Gloria al nombre de Jesús. Vamos a Jeremías 3:1, por favor. Jeremías 3:1. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? No será tal tierra del todo amancillada. Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Amén. Excepción en divorcio. Si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será que tal tierra toda ha fornicado? Pues tú has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Es una idea que Dios está usando a través del profeta Jeremías para hacerle entender al pueblo que cuando ocurre un quiebre matrimonial es muy difícil volver a juntarse. ¿Están escuchando? Por eso tenemos que evitar el quiebre. Porque cuando una copa lo rompemos, es muy difícil
que la copa vuelva a restaurarse tal cual como era al principio. A lo mejor vamos a poder restaurarla y vamos a poder hacerla porque yo conozco a un Dios que restaura todas las cosas. Pero siempre en esa copa quedará alguna herida del pasado. Y eso es lo que pasa a veces en pareja que han tenido este problema de divorciarse y después quieren volver a rehacer su vida. Le es difícil porque hay heridas, porque hay sentimientos, porque hay resentimientos, porque hay cosas que los siguen atando al pasado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios nos está aconsejando el día de hoy para evitar llegar a un quiebre. Dale fuertes palmas de alabanza al Señor Todopoderoso. Vamos a Jeremías 3:20. Amén, gloria a Dios. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Amén. Estábamos hablando delante de que el hombre daba carta de divorcio a la mujer. Pero ¿qué pasa si la mujer es la que falla? Y aquí la Biblia también está hablando un ejemplo claro. En Jeremías 3:20 dice: como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí. Eso sí que es terrible. Imagínate que de repente una persona, un matrimonio joven, está empezando una vida y la mujer decide irse con otro y el pobre hombre se queda ahí y dice: no puedo casarme porque la Biblia dice que Dios desaprueba el recasamiento, y pues es un hombre joven. ¿Están escuchando? ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí también la Biblia está hablando de que el adulterio está inclinado a ambos cónyuges, no solo a uno. Porque algunos, cuando hablamos de adulterio, miran al hombre y dicen: uy, no, esos son terribles, dicen. Pero hay mujeres que también son terribles, díganme las mujeres. Eso nos está poniendo la Biblia en estas posiciones. Y está diciendo, así como el hombre, así también hay mujeres. Por eso la Biblia también dice: la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la... O sea, hay mujeres que pueden llegar a destruir su propio hogar también. Eso lo dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay una esposa que aparece en Jeremías 3:20 que es la infiel. La Biblia lo nombra la infiel, que abandona a su esposo. Amén. Tenemos el ejemplo de Oseas 2:7, la esposa que vuelve al esposo. A ver, veremos eso más. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi marido, a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Amén. Está hablando aquí en el libro de Oseas 2:7 sobre una mujer infiel que seguía a sus amantes, que los buscaba y no los hallaba. Entonces, ¿qué decía? Volveré a mi primer marido. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan estas cosas, porque Jesús dijo, al principio no fue así, pero te estoy haciendo un pantallazo por todo el Antiguo Testamento y te estoy mostrando que hay ejemplos de mujeres que dejan a hombres, hay ejemplos de hombres que dejan a mujeres y hay ejemplos de mujeres que engañan a sus maridos y van detrás de amantes. Y la Biblia tiene todos esos ejemplos para darnos. Por eso que Dios abre una pequeña puerta, porque Él se da cuenta que el problema del divorcio es un problema serio que ataca a las vidas por causa de la dureza del corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Jesús dice que en los tiempos finales la gente ya no va a saber valorar el matrimonio. En los tiempos finales la gente no le interesa cuidar su familia. A ellos quieren vivir la vida loca. Ellos quieren caminar con dos mujeres. Ellos quieren vivir su vida y probar y disfrutar. Y dicen, hay que probar todo en la vida. Y Jesús habla en el libro de Mateo capítulo 24. Váyase ahí, Mateo 24, 37. Jesús habla que en las señales antes del fin, los hombres estarían como los días de Noé, casándose y dándose en casamiento. Fíjese, Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que va a suceder en estos días finales? Cuando estamos acercándonos al arrebatamiento de la iglesia. La gente ya no le interesa cuidar sus familias. ¿Amén o no amén? Encontramos familias disfuncionales, hombres que dejan a su mujer, se van con otra y prueban suerte con otra y viven con quien sea y como sea y les interesa vivir su vida porque no les interesa tener temor de Dios en su corazón. Y eso es lo que dice la Biblia, como los días de Noé será antes de la venida del Hijo del Hombre. Estaban casándose y después de casarse se divorciaban y se volvían a dar en casamiento. Ahí está. Practicaban el adulterio, practicaban el divorcio como si nada en los tiempos de Noé. ¿Y qué sucedió con todos los que se divorciaban y se volvían a recasar y a recasar y a casar? ¿Qué sucedió con ellos? Vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y que Dios tenga misericordia, porque a veces no pensamos que alguna vez vamos a dar cuentas a Dios. Y vamos a dar cuentas a Dios de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de todo vamos a dar cuentas a Dios. Dale fuertes palmas al que vive y reina para siempre. Primera de Corintios 7:14. El divorcio daña a los hijos. Primera de Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Fíjense, está diciendo, de otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Hermanos, en medio de un matrimonio hay hijos. Cuando ocurre un divorcio, ¿quiénes son los que se afectan? Los hijos, porque están al medio. La mamá dice yo me voy con tal hombre y el papá dice yo me voy con tal mujer, pero el hijo queda ahí al medio. Y el hijo dice ¿dónde voy a ir? ¿A quién le voy a decir mamá ahora? ¿A mi primera mamá o a mi segunda mamá postiza? Esta va a ser mi mamá y esa de ella mi mamacita. No sé, se enredan. Por eso la Biblia dice, cuando ustedes tienen un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, vuestros hijos son santos. ¿Estás entendiendo? Porque tú tienes un santo matrimonio y tus hijos heredan la santidad de tu matrimonio. Amén. A su nombre. Entonces, el divorcio daña a los hijos. ¿Cuántos hijos a veces se crían sin un papá? Y tú le preguntas, ¿y cómo te criaste tú? No, yo me crié, mi mamita me crió. Mi mamá fue mi papá y mi mamá para mí, dicen ellos. Pero siempre hay la ausencia de una figura de padre. Siempre. Y en el caso de que algunos dicen, y he conocido casos donde el papá y la mamá incluso han dejado hijos y los dejan a la crianza de los abuelos. Los abuelos terminan criando a sus hijos. Y escúcheme bien, yo leí una estadística en un libro de psicología pastoral que decía que la mayor parte de hombres y mujeres que desarrollan conductas homosexuales fueron criados por sus abuelos. ¿Por qué? Porque los abuelos están en otra época. El abuelo no sabe ni prender el celular, el chico ya revisa todo en el celular. ¿Estás escuchando? A su nombre. Entonces, por eso la Biblia dice, tienes un matrimonio delante de Dios, cuídalo, porque vas a cuidar así también a tus hijos. Y algunos dicen, pastor, ¿y qué pasa si toda esta ruptura, este problema, el divorcio ocurrió al no conocer a Dios? Es un buen punto. Es un buen punto y para ello podemos ir a 1 de Corintios 7:10. Vamos a responder esa pregunta ya que estamos aquí en Corintios. 1 de Corintios 7:10. Dice, pero a los que están unidos, a ver, vamos a ir al 7:9. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. El versículo 9 dice, el versículo 8,
Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. A ver, ¿cuántos solteros hay aquí? ¿Viudas? Ninguna. Solteros y viudas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Bueno les sería quedarse solitos. Pero por causa de la incontinencia, porque tú te conoces. ¿Qué es la incontinencia? Que no te puedes aguantar. Esa es la incontinencia. Entonces el apóstol Pablo dice, si ustedes se conocen y saben que no son capaces de estar solos y van a caer en pecado, entonces cásense. Porque mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahora, usted puede decir, pastor, yo me divorcié sin conocer a Dios, pero ahora que conoces al Señor, ya no puedes separarte. ¿Estás escuchando? Ya te dije que hay algunas excepciones y casos y todo, pero cuando ya conoces al Señor es diferente. Porque a lo mejor tú viniste así del mundo, o viniste así porque en el mundo tuviste una ruptura, un problema. Entonces dice el Señor, quédate tal cual como viniste cuando llegas a la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Ahí está. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás digo yo, no en el Señor, a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuertes palmas de alabanza al Señor Todopoderoso. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios manda? ¿Puedes separarte una vez que has conocido a Cristo? ¿Es plan de Dios el divorcio para ti? No. Ya digan conmigo, no. Ya, que les quede claro. Por eso estoy tocando este tema tan difícil a veces de tocarlo acá en la iglesia, en esta semana de la familia. La Biblia dice que si tú tienes una esposa que no viene a la iglesia, pero ella quiere seguir viviendo contigo, no puedes divorciarte, porque tú, al creer en Cristo, la estás santificando. Lo mismo pasa en el caso de la mujer. Amén. ¿Y qué más? La Biblia dice, ¿qué pasa si hay personas que, por ejemplo, dentro de un matrimonio muere la esposa? ¿Qué sucede con el hombre? ¿Se va a quedar 25 años llorando por la mujer que dejó? Si el hombre no tiene el don de continencia, la Biblia dice, cásese. Amén. Y algunos por ahí salen hablando. Yo hace tiempo atrás vi un video de un pastor del Perú que murió su esposa y a los 4 o 3 meses se casó. Y pasó también con un pastor del Ecuador que murió su esposa y en menos de 6 meses ya estaba casado. Entonces, ahí salen todos comentando porque la gente es re buena para comentar. Y entonces, no debería haberse casado, que ese pastor está mal, que su esposa recién ha muerto, que debería haberla enterrado primero, que debería haber llorado su luto por lo menos y después casarse y no sé qué, y ya, y bla, bla, bla. Y a fin de cuentas, ¿qué dice la palabra? Porque todos podemos opinar algo, pero ¿qué dice la Biblia? Que si la mujer muere, el hombre está libre para casarse. Eso dice la Biblia. Pero que pastor, han pasado 5 días. Bueno, si no tiene continencia, en vez de estar fornicando con toda la gente y adulterando, mejor que se case, pues hermano. Porque los que comentan no están en los zapatos de ese hombre. Amén. Ya digan gloria a Dios por lo menos y denle palmas de alabanza al Señor Todopoderoso. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. A su nombre. ¿Quién vive?
Entonces, mientras está viva la esposa, está sujeta a eso. Muere la esposa, el hombre está libre para casarse. Si se conoce que no se puede contener, cásese. Y si no se puede contener porque es muy rápido, entonces cásese rápido, para que no caiga en pecado. Mejor es casarse que estarse quemando, dice la palabra de Dios. Amén. La persona que comete adulterio halla placer en ello. Y esto se debe a un alma que se encuentra contaminada por la maldad. Sus pensamientos no son sanos, son incorrectos. Y en su interior hay una turbulencia de emociones que lo controlan. Corromper el alma tiene que ver con pudrir, destruir, dañar, atentar, trastornar. La persona cuya alma se encuentra corrompida jamás actuará de manera correcta, sino que la maldad que se ha alojado en su interior es lo que lo conduce a pecar. Si una persona dice, pastor, yo me divorcié y quiero ser feliz. Si tú fuiste el que provocaste el divorcio, entonces tienes corrupción en tu alma. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Y ahora, ¿qué pasa cuando hay corrupción en el alma? Todo lo que tú toques lo vas a corromper porque en tu corazón hay corrupción. Amén. Vamos al segundo punto, por favor. La ceguera espiritual. ¿Qué es lo que trae el adulterio? Ceguera espiritual. El adulterio siempre comienza como una aventura. Durante la primera etapa todo parece ser color de rosas y el cónyuge llega a creer que ha conseguido aquello que realmente lo va a satisfacer. Sin embargo, este pecado lo enceguece y le impide ver el grave error en el que se encuentra. Incluso yo he conocido personas que hasta han conocido a Dios y caen en adulterio y dicen, pero Dios permite todo. ¿Sí o no, pastora? Una vez escuchamos a una persona que nos dijo así, Dios permite estas cosas. Así dijo, con esa frialdad. ¿Y por qué el ser humano llega a pensar eso? Porque está ciego. Está ciego espiritualmente. Proverbios 5:20 dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? O sea, cuando caes en el adulterio, ¿qué está demostrando eso? Que estás ciego espiritualmente. Entonces, después hasta buscas versículos de la Biblia para sustentar tu engaño. Dice, no, si Dios acepta todo, Dios es amor. Dios me perdona una y otra vez. Dios es buenito. Así piensa la gente, porque están ciegos. Lo que ellos no se dan cuenta es que Dios le perdonó el pecado a David, pero tuvo que cumplir consecuencias, porque todo pecado tiene sus consecuencias delante de Dios. Y en el caso de David, Dios le perdonó el adulterio, pero murió el hijo del adulterio. Y David se tiró en silicio y en ayuno y dijo, Dios, perdóname, me arrepiento de haber adulterado, pero Dios dijo, igual morirá tu hijo. Tú tienes que entender que hay un Dios que perdona cualquier pecado que cometamos, pero siempre el pecado de este índole sexual y sobre todo contra el matrimonio tiene consecuencias. Amén o no amén. A su nombre. ¿Quién vive? Vamos al número 3. La fuga de bendiciones para la familia. Proverbios 5:15 al 17 dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. De repente, familias que se esfuerzan tanto en ser felices, en construir sus casas, cuando el hombre o la mujer están en adulterio, se crea una disfuncionalidad en el matrimonio. El tiempo que se debe emplear entre los cónyuges y la familia se pierde. Y es allí cuando comienzan a fugarse las bendiciones espirituales como materiales. ¿Cuántos dicen amén? En muchos de los casos, las personas terminan criando hijos ajenos y abandonan la responsabilidad de su propia familia, olvidando así el tan valioso tesoro que el núcleo familiar representa. Entonces, como dice acá Proverbios 5:15, el adulterio trae fuga de bendiciones materiales. La gente de repente dice, agarro plata pero no se me hace nada. ¿Qué será? Ahí está. Te estoy mostrando una razón por qué. Trabajo, pero el dinero no se me hace nada. ¿Por qué? Ahí está. Como agua entre los dedos caerán tus raudales, dice Dios.
y terminás trabajando para otras personas, para extraños. Amén. Vamos al cuarto. Dios utilizará el adulterio como castigo. Proverbios 22:14 dice: los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. ¿Qué está diciendo la Biblia? Dios no deja sin castigo a los infieles. Tú dices, pero nadie me vio. Mi esposa no sabe, mi esposo no sabe, pero hay un Dios que todo lo ve. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué dice Dios? No quedarás sin tu castigo. Dale fuertes palmas de alabanza al Señor Todopoderoso. A su nombre. Ningún hombre deja a su mujer por alguien mejor, sino por alguien más fácil. Desde un inicio la infidelidad comienza con un deseo por llenar un vacío, que según la persona su propio esposo o esposa no es capaz de llenar. Sin embargo, uno de los escenarios más tristes es cuando, luego de perderlo todo a causa de la infidelidad, el cónyuge termina por darse cuenta muy tarde de todo el daño de las acciones. Hay daños irreparables en los matrimonios, aún dentro del pueblo cristiano. Relaciones que una vez se rompieron por causa de una infidelidad, que terminaron en divorcio. Un buen consejo: no botes a la basura aquello que un día fue la mejor decisión de tu vida. Porque cuando tú fuiste al altar, tú dijiste, esta es mi mejor decisión, es lo que yo elegí. No puedes botarlo a la basura. No arruines tu matrimonio. Al contrario, riega cada día ese jardín y verás que vas a cosechar los mejores años al lado de una persona que decidiste amar. Hermanos, no hay cosa más bella que el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Me quedó mucho tema por seguir, pero quiero dejarlo ahí. Voy a seguir el día jueves con el recasamiento. Es un tema muy difícil de abordar. Y voy a traer también este material impreso si alguno lo quiere llevar a su casa y revisar. Hay mucha información e incluso me quedaron 5 diapositivas más por pasar hoy. Entonces llévalo a su casa, estúdielo, apréndalo y no deje que el enemigo actúe en su familia. Tenemos que aprender a desbaratar al diablo. A veces estamos en las iglesias sentados y no nos damos cuenta que el enemigo está queriendo destruir nuestros hogares, nuestras familias. Póngase de pie. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias por hablarnos. Ayúdanos y enséñanos, porque tu palabra es la verdad. En esta noche, Señor, nos has edificado y nos has bendecido grandemente al recibir esta enseñanza. Ayúdanos a ser fieles a nuestras esposas. Y en el caso de las esposas, dile al Señor, ayúdame a ser fiel a mi esposo. Gracias por enseñarme, Señor, esta palabra en esta noche. No quiero vivir bajo maldición. He entendido por la palabra que el divorcio, que el adulterio traen grandes consecuencias, incluso económicas y espirituales. Ahora entiendo, Señor. Te pido perdón y te pido que me ayudes a llevar un matrimonio conforme a tu palabra, a tener un matrimonio en santidad, hijos en santidad, una familia bendecida, Señor. Aleluya. Quizás a lo mejor tú te criaste en una familia disfuncional. Quizás tus padres no fueron ejemplo para ti. Y esta prédica que estás escuchando, a lo mejor tú dices, en mi vida, en mi familia, ha sido todo un desastre, toda mi vida. Pero tú tienes la oportunidad hoy de romper esas maldiciones y de decir, a partir de hoy voy a hacer la palabra de Dios, y de mí, mis hijos y mis nietos y todas mis generaciones que vengan, habrá una diferencia, porque nos tomaremos de la mano de Dios y viviremos una familia, un matrimonio conforme a lo que Dios dice en su palabra. Gracias, Señor. Te alabo y te glorifico en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale fuertes palmas al Señor. Cristo vive para siempre. Porque tenemos un motivo para seguir edificándonos. Te esperamos aquí en La Voz de Sion, el espacio donde compartes la palabra de Dios.
y fortaleces tu caminar espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro en este mismo horario. Es un programa de la Iglesia Pentecostal en Bolivia. Misión Iglesia del Señor.